Vamos a empezar hoy. Vamos a leer del versículo 25 al 29. Recordemos que en el tema anterior empezamos ya la última sección del capítulo 2, donde ya se dirige directamente a los judíos y lo que vemos es una fuerte llamada de atención hacia los judíos. También recordemos que esto lo hizo Pablo con la intención de que sean los que estuvieran en Roma, no importa si eran gentiles o romanos, entendieran el evangelio, para que no sintieran que por ser romanos o por ser judíos tenían alguna ventaja. Aquí en los primeros capítulos de la carta a los romanos nos vamos a dar cuenta que nadie tiene ninguna ventaja. Delante de Dios todos somos culpables y todos tenemos la misma necesidad de salvación y tenemos que comprender nuestra misma condenación, tenemos que entenderla y comprender el plan y la obra perfecta de salvación de Jesucristo para que podamos ser salvos. Si no es por medio de Jesucristo, no hay forma en que podamos ser salvos. No hay otra forma, no es por qué pueblo perteneces, no es qué haces o qué dejas de hacer. Simplemente es por la obra de Jesucristo, que es lo que vamos a ver más adelante, no hoy. Entonces, continuando con qué pasa con los judíos y qué ventaja tienen ellos al tener la ley, vamos a terminar con los versículos 25 al 29, entonces les voy a dar lectura. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, les digo que realmente está fácil, es como un juego de palabras porque repite circuncisión, incircuncisión, judío, no judío, pero en realidad la idea es muy fácil. Pero bueno, vamos a analizarla como lo hemos estado haciendo y vamos a detallar en algunas palabras que sobresalen en estos versículos. Vamos a empezar con la palabra circuncisión. ¿Qué se refiere a circuncisión? Aunque médicamente sabemos a qué se refiere, ¿no? Porque es un procedimiento médico. Pero bueno, la palabra circuncisión deriva de dos palabras griegas, de la palabra peri y de la palabra tomoteros, que forman la palabra peritomé, como si fuera peritone, pero no, peritomé. Bueno, que el peritoneo cubre, ¿no? Que probablemente sí surja de ahí, no investigué si salía, pero bueno, el peritoneo es una capa que cubre las vísceras. Entonces sí se refiere a peri que significa alrededor, a través, por todas partes, es decir, alrededor o circuito. ¿Qué es lo que hace el prepucio? Porque eso es lo que hace la circuncisión. ¿Qué es lo que hace el prepucio? Cubre, ¿no? Tomóteros, tomóteros, Esa palabra significa como si por un solo tajo o más agudo o cortante. Entonces, si las juntamos es cortar alrededor, ¿no? Cortar alrededor. Eso es lo que significa circuncisión. Y ahorita nos vamos a sorprender de lo que significa incircuncisión. Entonces, aquí está hablando más de un procedimiento. No está hablando de algo. Bueno, es que ahorita al compararlo con la palabra circuncisión vamos a ver que ni siquiera vienen de la misma raíz. Entonces la palabra circuncisión nos está hablando más bien como de un procedimiento. Así lo entendemos. Cortar alrededor, ¿no? O cortar como un circuito, ¿no? Se las dejo. Y dice en el versículo 25 que la verdadera circuncisión aprovecha si se guarda la ley. Quiere decir que este procedimiento no tiene ningún sentido si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Entonces aquí recuerden, estamos hablando con los judíos, ¿no? Entonces es el judío el que debería de entender que por el simple hecho de que le hubieran hecho ese procedimiento de niño a los 8 días de edad, no lo aseguraba como un pueblo de Dios, no lo hacía acepto delante de Dios. Eso no quiere decir que él ya era obediente. O sea,
se cumplía con un rito, pero no era obediente si él no estaba obedeciendo, ¿no? La palabra, o sea, no era como por default o por automático, ya, o sea, ya con esto ya estás bien, sino que empieza a explicar, mira, pues en verdad la circuncisión aprovecha, y me detuve en esa palabra, aprovechar, ¿cómo que le aprovecha? Sí te aprovecha la circuncisión, sí te aprovecha en algo, ahorita vemos en qué. La palabra aprovecha viene del griego opheleo, ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Opheleo, que quiere decir ser útil, es decir, beneficiar, adelantar, ayudar, conseguir, servir, ganancia. Eso quiere decir, hacer ese procedimiento realmente te es útil, te beneficia, te adelanta, o sea, tienes una ventaja de los demás, pero con un pero, viene más adelante, pero si guardas la ley, tú tienes una ventaja, si te sirve, si tienes una ganancia, o sea, el judío sí tiene una ganancia, pero si guarda la ley, si no, no hay ninguna ventaja, ¿no? Entonces, si lo podemos trasladar a nuestra época, ¿qué podríamos decir en nosotros? Un rito que pudiéramos ser nosotros que dijéramos, esto te sirve, pero, por ejemplo, el bautizo, ¿no? O sea, yo soy bautizado. Yo he escuchado a gente que dicen, es que es bautizado y aún así se porta así. Bueno, pero el bautizo no hace la diferencia, ¿no? Realmente lo que hace la diferencia, todo el cambio de un verdadero cristiano viene en su interior, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y todo lo demás que se hace por fuera, por ejemplo, el ir a la iglesia, el cantar, el orar, el estudiar, el bautizarse, el tomar la Santa Cena, todo esto que se ve exteriormente viene después y en realidad no hace ningún cambio en la vida del cristiano. Bueno, excepto orar y leer la Biblia, ¿verdad? Que eso sí te sigue transformando, ¿no? Pero en realidad, aunque tú hicieras todo eso, si el primer cambio necesario no viene desde el momento en el que el Señor te da un nuevo nacimiento, de nada te aprovecharía, como decir, no te es útil, no te es útil ni que te congregues, ni siquiera te es útil leer la Biblia porque no tienes un nuevo corazón para leerla. Porque mucha gente lee la Biblia, a mí me impresiona. Yo les digo que yo conozco a alguien que yo sepa, desde que era adolescente leía la Biblia. Y sigue siendo una persona que no entiende la palabra de Dios. A mí eso me impresiona, siempre me ha impresionado porque digo, es que la Biblia es clarísima. ¿Y por qué siguen con los mismos ritos, no? En el ejemplo de esta persona. Porque seguían teniendo ídolos. No hay un nuevo corazón. Entonces yo me sorprendí, sí me sigue sorprendiendo porque veo a esta persona y digo, pues sí, y hay muchos preceptos en la Biblia que los dice y los aplica, a lo mejor digamos, en ayudar al pobre, no sé, en regalar cosas, y sí lo hace. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero dices, pero al final de cuentas no has dejado tu idolatría. Y dices que Dios respalda eso, ¿no? Entonces, como que a mí me cuesta trabajo entender por qué, si desde la edad de adolescente y no sé, ahorita ya es un adulto de 70 y tantos años, y dices, es sorprendente, ¿no? Que dices tantísimos, digamos, por lo menos 50 años leyendo la Biblia, por lo menos. Y diario. Y no crean que de vez en cuando, diario. Y dices, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se llama esta profetisa? Me parece que es la que se llama Ana Méndez. Sí, la que habla con el dinero, ¿no? Es Ana Méndez. Esta mujer, un día, cuando estábamos estudiando Apocalipsis, yo me puse a investigar nombres de personas, pero realmente no me profundicé mucho. Yo nada más como que le ponía falsos profetas ahí en el internet y me salían algunos, ¿no? Y dije, no voy a profundizar más, simplemente para mencionarles algunos en el tema. Y me salió un video de esta Ana Méndez donde ella dice que Dios iba a restablecer aquí la tierra, que ese era un pacto que Dios había hecho. Y te da bases así que dices, porque la Biblia dice esto y el versículo dice esto. Y además es como si yo te prometiera que yo no te voy a matar a ti con una espada, pero ahora te mato con pistola, ¿no? Y decía, Dios no puede hacer eso. Dios dijo que ya no iba a destruir la tierra, es porque ya no la va a destruir con nada. Dice, y muchos dicen que ahora la va a destruir con fuego, ¿no? Porque la Biblia lo dice. Entonces, y tú la escuchas y dices, qué persuasiva es, qué persuasiva, o sea, te puede convencer. Y así, también platicando con Sarita, ayer hablábamos de esta persona que se dicen cristianos que llegaron a su casa, y yo le decía, es que realmente tienen un poder grande de manipulación.
Dices que como hay gente que le sigue, sí, hija, siempre. Si no, el que se mató con 50 personas, ¿cómo le creyeron que él era el Cristo y se mataron con él? Porque tienen un poder diabólico, le digo, así no lo puedes decir de otra manera. Es un poder diabólico de manipulación. Digo, pero ¿cómo puedes ser libre de esos poderes diabólicos? A través de la palabra de Dios. Entonces, bueno, regresando, de nada te sirve que tú hagas todos tus ritos de cristiano, digamos, que se supone que ya no nos basamos en ritos, pero sí tenemos costumbres sanas, ¿no? De nada te sirve que tú tengas todas tus costumbres si en realidad no ha pasado aquello primero que tenía que haber pasado. Y ahorita vamos a demostrarlo como, aunque el Señor puso la ley, el Señor sí pidió algo antes de la ley. Incluso cuando vemos a Abraham no le da la ley para nada. Abraham no tiene, el único pacto establecido ahí fue la circuncisión con Abraham, pero antes Abraham ya había cumplido con el requisito, que era creer. O sea, cuando le dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, en otras palabras, para que lo entendamos, cuando Abraham creyó fue salvo, así de fácil. Entonces, cuando viene después, eso me parece que eso viene en el capítulo 15, cuando dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y es en el capítulo 17 cuando dice, y que entonces establece el pacto de la circuncisión. Entonces, la señal física viene mucho después de lo que ya había pasado dentro del corazón de Abraham. Y así mismo, o sea, todo lo que tú puedes hacer, hay mucha gente que se moja nada más porque no se bautiza, no solamente se echa un chapuzón porque no hubo ningún cambio. Entonces, aunque un judío se corte, ¿no? Se haga un corte de circuncisión, si no es judío por dentro, en realidad solamente es nada, ¿no? Viene a ser vano, viene a ser nada, ¿no? Y aquí nos dice, ¿realmente cuándo aprovecha? Aprovecha cuando guardas la ley. Estas se las paso bien rápido porque yo recuerdo que la palabra guardar ya la vimos. Bueno, Prazo. Antes de que continúes, entonces, ¿cuál era el proceso? ¿Qué es lo que contamina ahí? ¿O por qué Dios lo pidió? Bueno, si tú lo ves realmente, el prepucio, cuando tapa lo que sería la cabeza del pene, puede tapar cosas como un cultivo de bacterias que se pudieran estar escondiendo en lo que sería la parte masculina, ¿no? Bueno, obviamente hay medidas de higiene y todo eso, ¿no? Entonces, como tal, solo es un simbolismo. ¿Qué pasaba? Que cuando tú cortabas todo ese exceso de carne, que también ese es otro simbolismo, que estás cortando el exceso de carne. Y cuando tú cortas ese exceso de carne, claro que esa parte queda mucho más accesible para la limpieza y es mucho menos probable porque acuérdate que las bacterias en lugares húmedos y oscuros son su felicidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí es un lugar húmedo y oscuro. Entonces, cuando, eso es médicamente hablando, pero espiritualmente hablando, es como que tú cortes todo aquello que pueda ocasionarte alguna infección espiritual, ¿no? Alguna enfermedad espiritual. El exceso de carne, el exceso de una vida basada en las obras de la carne, puede llevarte a una contaminación y a una enfermedad grave. Como en el caso puede causarte pequeñas molestias como una infección, como algo ya más grave, incluso mucho más molesto, ¿no? Entonces, esto era lo que decía, bueno, esto fue algo que Dios dejó en el cuerpo de los judíos, algo físico, pero que todos sabemos que todo es sombra de lo que habría de venir. Entonces, ¿qué era lo que Jesús realmente hace en tu corazón? Porque esto lo puedes hacer, bueno, lo hacían en aquel entonces los sacerdotes, ¿no? Ellos hacían el rito de la circuncisión. Después, bueno, sabemos que, yo supongo, no sé, a lo mejor el sacerdote judío, no lo sé, no lo he investigado, a lo mejor ahora ya hasta tiene conocimientos médicos, ¿no? Para poder hacer una incisión precisa, limpia y, bueno, sin errores, ¿no? Pero, realmente, ¿quién podría hacernos la circuncisión? Y aquí ya incluye hasta mujeres, ¿no? Porque antes eran puros varones. Pero ¿quién podría hacernos a nosotras, mujeres, o a nosotros cristianos, quién puede hacernos una circuncisión espiritual? Única y exclusivamente el sumo sacerdote. Y nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, ¿quién puede cortar ese exceso de carne? Pero bueno, te lo voy a poner así. Para que el niño fuera circuncidado, ¿quién tenía que llevarlo? Los padres, ¿no? Los padres llevan al niño, o sea, no era el sacerdote yendo a la casa del recién nacido,
sino que el recién nacido tenía que trasladarse al lugar para que lo fueran circuncidado. Y aquí entonces va tu parte. Si tú quieres realmente cortar con esa carne, sí va tu parte, tu decisión. Yo quiero cortar, pero yo no puedo, porque yo no tengo la capacidad de cortar mi propia carne. Pero tú sí puedes hacerme, pero yo tengo que venir. Vamos a ver que incluso esa decisión de quererse circuncidar tiene que ser una decisión personal. Ajá, o sea, porque no se circuncidan, no circuncidaban a todos al por mayor, ¿no? Incluso cuando fue lo que nos decía Pati también la semana pasada, lo de Siquem, cuando Dina es violada, se les dice, ¿no? Circuncídense, y ellos voluntariamente dicen, ok, nos vamos a circuncidar. Entonces, cuando incluso llega Moisés, sí, ¿Moisés era circuncidado? No. Sí, Moisés no era circuncidado, no me acuerdo la verdad. No, sí tenía que haber sido circuncidado, porque Moisés cuando es puesto en el río, ya tenía 3 mesecitos. Pues Moisés sí, porque la esposa cuando iban al agua no había hecho, ¿te acuerdas? Cuando iban a Pero no fue a Moisés, fue a su hijo. Fue a su hijo. Entonces, cuando dice que le sale Dios al encuentro y quiere matar a Moisés, Séfora circuncida a Gerson, su hijo Gerson. Entonces, por eso le pone esposo de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moisés no siguió el rito, por muchas razones, ¿no? Porque al final de cuentas, él sabía, se entiende que en la palabra de Dios, se entiende que él sabía que era hebreo. Pero por alguna razón, viviendo él en Egipto, él pierde esa costumbre y no circuncida a Gerson a los 8 días de nacido, ¿no? Pero por alguna razón que tampoco la Biblia nos dice, Séfora sabía que ese requisito no se había cumplido. Entonces, cuando viene Dios le da sabiduría a Séfora y dice, no lo hizo Moisés, hazlo tú. Y Séfora corta el prepucio de su hijo, ¿no? Y bueno, todo esto en sentido espiritual. ¿Qué pasa cuando tú tienes un exceso de carne, ¿no? En tu vida. Bueno, Dios está airado contra ti, ¿no? Dios puede quitarte la vida en cualquier momento, ¿no? Y yo no soy de la idea de que dicen, aunque andes en la carne y todo, y mueren y dicen, no, pero alguna vez se bautizó, alguna vez recibió a Cristo. Bueno, pero toda su vida dijo que no lo era, porque por sus frutos los conocerás. Entonces, por mucho que haya hecho una oración, por mucho que se haya echado un chapuzón, por mucho que siempre estuviera en la iglesia, no era. Entonces, bueno, no podemos tener esa seguridad o esa paz de, bueno, ya está con el Señor. Pues no. ¿Cómo saber, no? ¿Cómo tener esa certeza de que ya estuviera, no? Bueno, les decía que la palabra guardar, me voy a regresar para acordarme de qué estoy hablando. Pues en verdad la circuncisión, aprovecho, ya dijimos, sirve de algo, te aventaja, o sea, un judío sí aventaja a un gentil, sí lo aventajaba, pero ¿cómo? Siempre y cuando guardara la ley. Y les digo que esta palabra ya la habíamos visto, la palabra prazo, que quiere decir practicar, es decir, desempeñar repetidamente y habitualmente y ocupar. Cuando vimos la palabra practicar en el capítulo 1, es la misma palabra. Entonces, fíjense, cómo se puede, de hecho en el capítulo 1 la usa mal, que practican hacer malas cosas. Y en el capítulo 2 la usa para bien. Lo que debemos practicar no es las obras malas, sino lo que debemos practicar es guardar la ley. Y que ya quedamos que sí guardamos la ley nosotros, ¿no? Porque también está la corriente que dicen que como estamos en el tiempo de la gracia, no necesitamos guardar la ley. Pero ¿qué dijimos? No somos salvos por guardar la ley, sino porque somos salvos. Dios me ayuda a guardar la ley. Que es diferente, o sea, no somos salvas por obras, por las obras de la ley. Pero Dios me ayuda, al momento que yo soy salva, Dios me ayuda a guardar la ley, que es diferente. O sea que no es, ¿cómo se puede decir? No es un requisito para salvación, sino más bien es un resultado de salvación. Pero de que se guarda la ley, se guarda. Entonces, cuando tú ves a alguien no guardando la ley, tú dices, no hay resultado, no hay fruto. Se me hace que no es salvo, ¿no? Bueno, no es como que andamos catando a la gente, ¿no? Pero es que a veces como es un fruto se nota, ¿no? Ajá. Que quieres obedecer. Ajá. Es eso, ¿no? Porque quieres obedecer. Como ya diste fruto, quieres obedecer la ley. Y es que esto es importante, fíjense, no por el hecho de criticar, ni por andar diciendo,
decíamos, ¿no? Contigo me junto, contigo no me junto. No es por eso, sino que como hijas de Dios también somos responsables de compartir el Evangelio. Y no podemos tomar a la ligera el afirmarle a alguien ser salvo cuando sus mismos frutos no lo son. Es mejor por amor advertirle que sus frutos dicen, o sea, yo no sé, probablemente sí lo sea si no has entendido la importancia de andar en los mandamientos de Dios. Pero mi obligación es advertirte que como tal tu forma de vida da mucho que desear. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tal vez le duela su corazón, tal vez se arrepienta y entonces, si no era salvo, le pida al Señor ser salvo y si sí es salvo, pues recapacite y corrija su camino, ¿no? Pero si nosotros tenemos esa idea de que tú haces tu oración de fe y pase lo que pase, no importa, tú te vas al cielo, ¿cuántos no van a ir equivocadamente al infierno? No es mejor que seamos rudos, porque también decíamos acerca de este tema del suicidio, ¿no? Ahora en la lectura me tocó leer a Aitofel, que estaba aconsejando a Absalón, y resulta que David manda a uno de sus amigos a que diga lo contrario del consejo de Aitofel. Entonces él le dice, ¿cómo le dice? Persíguelo, mátalo y no sé qué tanto. Y el otro le dice, no, mejor espérate, fíjate bien, vamos a ver, pero porque ayudaba a David. Entonces dice que cuando Aitofel ve que no se sigue su consejo, dice que deja todo, se va a su casa y se suicida. Así dice, ¿no? Y entonces me acordé, ¿no? Dije, exactamente la palabra de Dios nunca nos dice que alguien que ande conforme al camino de Dios se suicide. Y aquí vemos a un hombre caprichoso que porque no le hicieron caso en su consejo malvado, porque él quería levantarse contra David, y como no le hicieron caso en su consejo malvado, entonces hago berrinche, yo ya no vale, la vida no vale nada, y me voy a mi casa y me mato, ¿no? Entonces también decíamos, bueno, ¿qué es mejor? ¿Evitar que una persona se suicide porque tú le adviertas que igual y no va al cielo? ¿O que le digas, no importa, aunque te mates te vas a ir al cielo? Decía, fue en una prédica de Chuy que escuché que él dijo, bueno, yo prefiero equivocarme al revés, el decirle, no te mates porque te vas al infierno, que equivocarme, decirle que sí se vaya al infierno. Pues no, o sea, la palabra es clara, da testimonio que es un pecado y que no, y que dichas personas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Entonces, la palabra es clara, ¿no? Bueno, ya me salí del tema. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor, ya vimos transgresor, que es violador. Ajá. Dice, de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Busqué incircuncisión y me supuse, nada más ha de tener un contrario de la misma raíz, pero no, resulta que es otra palabra totalmente diferente. Incircuncisión. O sea que, como tal, la circuncisión es un procedimiento, pero la incircuncisión es un estado diferente. O sea, habla de cosas distintas, de acrobustia. Bueno, aquí prácticamente circuncisión significa prepucio. O sea, por eso les digo, uno es como tal un procedimiento quirúrgico, digamos, y la otra es un estado. La persona tiene esa situación. La persona circuncisa físicamente es porque tiene prepucio. No le han hecho ningún método ni nada, simplemente lo tiene, ¿no? Y por implicación, incircunciso, en el sentido espiritual, se refiere a un gentil o figuradamente a alguien no regenerado. Eso ya es hablando cristianamente. Un incircunciso, la palabra incircunciso en el ámbito cristiano es alguien no nacido de nuevo. Por eso hacen énfasis, por ejemplo, un filisteo incircunciso, ¿no? Ya decían, y cuando David se enojaba tanto, esos incircuncisos, decían, bueno, pues es que no han tenido el procedimiento quirúrgico, pero no se refería al que no tuvo el procedimiento, sino se refería a un estado, a un estado espiritual. Sobre todo la palabra incircunciso es algo espiritual. Y al decirle, es incircunciso, es no pueblo, no de Dios. A eso estás diciendo, no le pertenece a Dios. Bueno, es un estado o una persona también, ¿no? Incircuncisas. Hay personas que eran incircuncisas, obvio, porque no las habían circuncidado, ¿no? Y ya luego, cuando la Biblia a veces habla de que, por ejemplo, me parece que era Timoteo, el que era incircunciso, y que después por cuestión de que, como él sí era judío,
pero era de mamá judía y papá griego, y el papá griego es el que no lo circuncida, pero la mamá judía pues tampoco lo circuncida. Y Pablo dice, bueno, para evitarnos problemas, en tu caso, como tú sí eres judío, tú sí circuncídate, tú sí, pero no porque fuera requisito para salvación, sino para evitar tropiezos en la comunidad judía por esa situación. Entonces, Timoteo era incircunciso, pero ahí sí era en su estado físico, porque no era incircunciso de corazón, porque él ya era hijo de Dios, ya era del pueblo de Dios. Entonces él espiritualmente ya era circunciso, aunque le faltaba el rito. Pero es muy pocas veces cuando la Biblia se refiere literalmente al rito. Casi siempre es un estado espiritual. Vamos a ver, la Nueva Biblia Vida dice, el haber sido circuncidado tiene valor cuando se obedece la ley de Dios, pero si no la obedeces no estás en mejor posición que los paganos. O sea, ¿qué es lo que te hace estar en mejor posición? Obedecer a Dios. Dijéramos otra vez nosotras, el que tú vayas a la iglesia, el que te bautices, el que tomes la Santa Cena, no te pone en una mejor posición que la gente que no va, o que la gente que no lo hace, que nunca se ha bautizado. Lo que te hace estar en una mejor posición es ser obediente. Dice el Señor Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo vas a demostrar el amor de Dios en tu vida? No es que andes de empalagosa y cariñosa allá afuera, sino simplemente obedeciendo sus mandamientos. Es ahí cuando demuestras que tú realmente tienes el amor de Dios. Y obvio que después vas a dar el amor al prójimo, ¿no? Porque es uno de los mandamientos, ¿no? La Biblia, la palabra hispanoamericana. Y la circuncisión tiene valor si cumples la ley, pero si no la cumples, lo mismo te da estar circuncidado que no estar. Entonces les dice a los judíos, ¿tú crees que tienes alguna ventaja? No tienes ninguna ventaja por tu desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente te aventaja a los demás? La obediencia. Eso te hace ventajoso ante los demás, ¿no? Aunque en esta generación la obediencia es un defecto, ¿no? Bueno, dice el 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Les digo que es como trabalenguas, pero en realidad está muy fácil. Si el incircunciso guarda las ordenanzas de Dios, es como si estuviera circuncidado. En otras palabras, vamos a ver ordenanzas. Ordenanzas ya la vimos, también se las paso, ya la deben de tener. Dicaioma, ¿no? Dicaioma, ¿no? Dicaioma, que quiere decir obra equitativa, estatuto, decisión, juicio, justificación, justo, requisitos. Si el que no tiene como tal el procedimiento quirúrgico de circuncisión guarda los requisitos de la palabra de Dios, a Dios no le importa si esa persona no es circuncidada, porque a Dios lo que le importa es lo que hay con la obediencia. Por eso les decía, ¿qué hay con esa gente? Que también fue lo que vimos la semana pasada, déjenmelo, lo busco, no, más bien la antepasada. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces aquí está diciendo casi lo mismo. El incircunciso que guarda las ordenanzas ya no es incircunciso, ahora es circunciso, aunque no tenga la circuncisión físicamente. Digamos que alguien obedece siempre a Dios, pero nunca llegó alguien a bautizarlo, a compartirle como tal evangelio. Vamos a poner un ejemplo muy remoto, ¿no? Alguien que vive así en la sierra, pero teme a Dios, ama a Dios, respeta a Dios y respeta sus mandamientos, ¿no? En base a que es ley para sí mismo, en base a la conciencia que también Dios le dio. Y además se le revela al Señor y él cree, pero nadie lo bautizó, él no toma la Santa Cena, no hace nada de eso. ¿No vendría a ser él como si fuera un cristiano? Como si fuera un bautizado, vendría a serlo. Entonces, lo que nos está diciendo es que no le demos mayor valor a los ritos de lo que en realidad son. O sea, son importantes, pues hasta cierto punto nada más, pero no son suficientes para salvación. No son suficientes para un cambio espiritual. Ningún rito, no es como, es que si no estaríamos hablando de brujería, o estaríamos hablando de misticismo, que al momento en el que, por ejemplo, la que hace las limpias, que le pasa la hierba al cuerpo, algo pasó, ¿no? Algo pasó y el espíritu malo se fue. Eso dicen, ¿no? No es así como que al momento que tú metes a la persona al agua,
y lo sacas, ya se le salió el chamuco, ¿no? Como dicen en los católicos que aunque ya saben, por ejemplo, si tienen un bebé que saben que está muy enfermo y va a morir, ellos ven cómo le hacen, pero lo bautizan. ¿Para qué? Para que se le salga el diablo, ¿no? O sea, como tal, el rito tiene importancia, pero lo voy a decir así, pero muy mínima. Si no va acompañada de un verdadero convencimiento espiritual, de un verdadero cambio espiritual, no deja de ser más que un rito, nada más, sin ningún significado simbólico. No, simbólico sí, pero efectivo, digamos, ¿no? Y dice, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y será tenida viene de una sola palabra, logizoma, que quiere decir hacer inventario, estimar, atribuir, considerar, tomar en cuenta, ser contada. Es decir, que cuando lo que realmente importa es su obediencia, y su obediencia va a atribuir o va a ser considerada como si realmente en su cuerpo llevaran la marca de judíos. Esa marca era la que diferenciaba entre el pueblo de Dios y el no pueblo de Dios, ¿verdad? Quien no llevara el prepucio cortado, entonces no le pertenecía al pueblo de Israel, no era el pueblo de Dios. Pero sabemos que va a haber una nueva Jerusalén, formada, ya dice que ya no va a haber ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, ¿no? Ni libre, ni esclavo. O sea, ya no importa de qué tipo de gente seas tú, ni el sexo importa ahí. Entonces, esa nueva Jerusalén ya no va a ser por una marca física, digamos hasta por unos rasgos, que tienes ojos jalados, que si tienes cierto color, que si eres de tal estatura, ya no importa por ninguna marca física. La verdadera marca que importa es la marca que está en lo interior. Y esa es la que va a decir mi pueblo o no mi pueblo. Esa es la marca, la nueva Jerusalén, así va a estar formada, ¿no? Entonces, para que nuestra incircuncisión, obvio, por dos razones lógicas, que ni soy judía ni hombre, yo soy incircuncisa físicamente, mi incircuncisión tiene que ser tenida o estimada como circuncisión siempre y cuando yo guarde la ley. Si yo soy obediente a los mandamientos de Dios, a Dios no le va a importar que yo sea mujer y yo no lleve la marca, ¿no?, de un hombre, ni tampoco le va a importar que yo sea mexicana y no sea judía. A Dios no le importa eso. Dice, lo dijimos en una de las versiones, dijo, da igual, ¿no? Da igual si eres circunciso o no, si al final desobedeces la ley. También da igual si eres circunciso o no, si tú guardas la ley. O sea que realmente no tiene la importancia que realmente los judíos le estaban dando y que aún hoy en día le continúan dando a ese rito, ¿no? Y luego dice, Dios habla hoy. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté, que era lo que les estoy diciendo, ¿no? Lo que dice el versículo 15 del 2 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos. Bueno, pero aquí la ley está escrita en el corazón, es donde realmente debe de haber una circuncisión. Y aquí mismo nos los va a decir. Los que no son judíos no están circuncidados, pero si obedecen la ley, entonces es como si estuvieran circuncidados. Y traducción lenguaje actual. En cambio, los que no están circuncidados, pero obedecen la ley, son aceptados, porque ellos piensan que porque no somos judíos, no somos aceptables para Dios, pero somos aceptados al obedecer la ley. Lo que Dios acepta de una persona es la obediencia, es lo único que Dios, es como cuando se lo dijo a Saúl, Samuel le dijo a Saúl, ¿de qué se agradará Dios más, no? ¿De sacrificios, de holocaustos o de que se cumpla su palabra? O que de que obedezca su mandamiento. ¿De qué se agradará? Pues Saúl no entendió lo que le dijo Samuel, y le dijo, pues sí soy obediente, aunque hizo todo lo contrario, ¿no? Bueno, versículo 27. Y el que físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, ellos teniendo tanta confianza en algo físico, venían a ser condenados por aquellos que ni siquiera tenían esa marca física. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando incluso vemos que un no cristiano se porta mucho mejor que nosotros? Nos condena. ¿Por qué? Fíjense por qué.
Porque en el caso del judío, ellos tenían la ley, porque eso fue lo que hablamos en temas anteriores. Tú te confías en que tú tienes la ley, hasta te crees maestro de la ley. Bueno, tú te confías en eso. Ahora les dice, bueno, si no solo te confías en la ley, también te confías en que eres circunciso. ¿Y qué pasa cuando alguien que ni tiene ley y ni tiene la marca de la circuncisión en su cuerpo es mucho más obediente que tú? ¿Qué es el resultado? Que sin ayuda, fíjense, eso es lo que está diciendo, sin ayuda es más obediente y te condena a ti que tú tienes ayuda. Es como si dijéramos que nos encontramos a supongamos un muchachito en la calle, ¿no? Que su mamá lo manda a trabajar, lo manda a pedir dinero, su mamá es una desobligada, le pide, ¿no? Que le traiga hasta para el bici y todo, y vemos un niño obediente, que lleva todo a su casa, ¿no? Y que se preocupa por su mamá, que no le habla feo, que la respeta, que la cuida, que la ama, que desea que su mamá cambie. Y luego nos encontramos a un chico, un junior, en su casa que tiene todo, que tiene dinero, que tiene casa, que tiene estudios, que nunca le falta nada, que sus padres no lo ignoran, digamos, lo aman, lo procuran, y vemos que él es un grosero, deshonra a sus padres, no sé, ¿no? No le preocupa, es egoísta, no piensa en sus padres, solamente piensa en sí mismo, no aprovecha la escuela, ¿no? Todo eso, y dices, la actitud de este muchachito que vive en la calle te condena a ti, que lo tienes todo. Eso es lo que le está diciendo. Ellos que no tienen la ley y que no tienen los ritos y se portan mejor que tú, eso te condena. Eso te hace peor persona a ti, que teniendo la oportunidad de ser mejor, no lo seas. Que sintiendo que tú llevas ventaja sobre ellos, en realidad ellos tienen ventaja sobre ti, porque ellos te condenan a ti en lugar de al revés, en lugar de que tú los condenes a ellos. Entonces el gentil que no tiene todo lo que Dios le dio a Israel, viene a condenar al judío. Eso es lo que está diciendo. Vamos a ver algunas palabras. Físicamente, ¿a qué se refiere el que es incircunciso físicamente? La palabra físicamente, esta no deriva de dos palabras, sino que fue traducida de dos palabras griegas. No sé si me doy a entender. Porque una es que dos vocablos formen una sola palabra, pero aquí no forman una sola palabra, sino que dos palabras, la Reina Valera la tradujo en una sola. Y es el griego ek, que quiere decir que denota origen, de donde el lugar, tiempo, causa, ya sea de manera literal o figurada. La Reina Valera traduce la palabra ek como terrenal. Y de la otra palabra es fusis, que quiere decir crecimiento, es decir, producción producción natural, naturaleza humana, natural o de nacimiento. Bueno, aquí está hablando en todo lo que se refiere a lo físico, a lo terrenal, a lo carnal, a lo natural, no a lo interno. Ajá. Por eso les digo, esa palabra físicamente salió de dos palabras griegas. Y dice que esta persona físicamente, o sea, desde su nacimiento, por naturaleza, digamos, no le tocaba ser circunciso, porque era cananeo, filisteo, no sé. Ya en la época de Pablo, ¿de quiénes estaríamos hablando? De los griegos, los romanos, ¿no? Bueno, ya se dividían en varias pequeñas colonias, pero que todas pertenecían al Imperio Romano. Entonces, había gente, la verdad es que ya había una mezcla de todos, porque con sus conquistas que se aventaron, entonces ya hacían un revoltijo de personas, ¿no? Bueno, el pueblo de Israel, algunos se mantenían puros porque conforme a la ley sabían que no podían tener, pues casarse ese yugo con una persona extranjera. Y la persona extranjera, porque fíjese, Dios nunca cerró la puerta. Ahora que hemos estado leyendo, de verdad que Dios nunca cerró la puerta al extranjero. Dios siempre tuvo compasión del extranjero. Y cuando le da la ley a Moisés, le dice, si el extranjero quiere guardar la ley como tú, que se haga como tú. Así dice. Entonces, que guarde la Pascua como tú, que se circuncide como tú. O sea, si un extranjero, Dios nunca cerró la puerta. Así que dijéramos, Adolfo Hitler, ¿qué fue lo que hizo él? Él no daba la opción de, a ver, ¿quieres ser nazi? Conviértete en nazi. No. Para ser nazi tenías que cumplir con las características biológicas que él puso, ¿no? Ser de una sangre pura según su definición de él.
Entonces, si un judío decía, yo me arrepiento de ser judío y quiero ser nazi, no, eso no era posible. No era posible porque había una discriminación racial bastante fuerte, ¿no? Y en el caso de nuestro Dios no es así. Cuando él escoge a Israel, Él nunca cierra las posibilidades para las otras naciones. Y cuando le dice, bueno, cuando haya un extranjero en tu territorio y el extranjero quiera comer la Pascua contigo, Él nunca se lo prohíbe. Nada más le dice, igual que se limpie, que se purifique igual que tú, que haga los ritos igual que tú, que guarde los días igual que tú, para que no sea pues echado fuera, ¿no? Porque el que no lo hiciera tenía que haber sido echado fuera. Entonces, Dios tomaba al extranjero que quisiera convertirse a Dios, porque no es cuestión física, es cuestión espiritual. Así que todos tendríamos que convertirnos a Dios. Entonces, si no, nadie entraría, ¿no? Pero aquí con Dios siempre hay posibilidad de entrar. No importa de qué nacionalidad seas o de qué familia vengas, no importa. Tú siempre tienes la oportunidad de venir a Dios. El diablo te hace pensar que las cosas de Dios no son para ti, pero en realidad Dios abre posibilidad para que sí sean para ti, ¿no? Bueno, dice que físicamente tiene una situación. No es espiritual, es físico. Obvio, de manera natural, como nació en otro país, no es circuncidado, ¿no? Tiene otros ritos, tiene otras costumbres. Y luego dice, pero guarda perfectamente viene de la palabra teleo, y que es terminar, es decir, completar, ejecutar, concluir, satisfacer, acabar, cumplir, consumar. ¿Se imaginan que Dios dijera esto de nosotros en cuanto a la ley? En cuanto a sus mandamientos, o sea, Él ya terminó de cumplir la ley. Él ya ejecutó, concluyó, me satisface cómo cumple la ley. Imagínense. ¿Quién fue el que concluyó perfectamente la ley? Cristo. Cuando Él dijo, consumado es. Entonces, acuérdense que consumado es la palabra perfecto. Perfecto. Ajá, entonces, pero fíjense lo que cumple. Cumple perfectamente la ley y como les digo, al momento de que la está cumpliendo, causa un efecto en el que tiene todas las posibilidades de cumplirla, pero no la cumple, lo condena. Porque dice Dios, ¿ya ves? ¿Saben qué? Otro ejemplo de esto es Satanás. Nosotros fuimos escogidos y no fuimos llenados de todos los atributos que Satanás sí. Entonces, el ser humano avergüenza a Satanás y sus demonios. El ser humano, hijo de Dios, obviamente, ¿no? Cuando el pueblo de Dios obedece a la ley de Dios, Satanás es avergonzado y ridiculizado. Por eso cuando Él dice que triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, exhibiéndolos públicamente, está hablando que cómo es posible que Cristo se hace hombre, ¿no? O sea, se humilla más abajo incluso que los ángeles. Dice, poco menor que ángeles. Entonces Él se humilla, se hace inferior a los ángeles, pero en su inferioridad, sin usar todos los superpoderes de Dios que Él tiene, en su inferioridad con una limitación humana, Él obedece a la perfección, perfectamente la ley, y entonces la lleva hasta el punto donde paga incluso no solo por uno, sino por toda la humanidad. Y Él por eso dice, dejó en ridículo a los ángeles, porque ¿cómo es posible que tú siendo ángel y habiendo tenido todo para que fueras santo y fueras perfecto, te hayas corrompido? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotras obedecemos y nos sometemos a Dios? Dice la palabra de Dios que Él huye. Nosotras no nos tenemos que poner a pelear, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Ay, se me fue. Echarnos unos rounds con el diablo así físicamente. Ajá, no, ni de palabra, ni físicamente, nosotros no peleamos, ni tenemos que agarrar un crucifijo y ponérselo al diablo para que se espante, no. La única forma en la que el diablo sale espantado es al encontrar a un cristiano obediente, porque él, en toda su capacidad con la que fue dotado, no pudo ser obediente. Y cuando nosotros somos obedientes, entonces lo condenamos a él, porque él fue desobediente. Entonces nosotros no estábamos en el lugar alto,
no teníamos un cuerpo espiritual, al contrario, teníamos un cuerpo sometido a pasiones, no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Entonces, al tener esas grandes diferencias y al ser nosotros susceptibles a pecado y él no, eso lo condena, porque él no era susceptible a pecado, pero pecó. De hecho, ahí es el origen del pecado, ¿no? En él. Bueno, dice, con la letra de la ley, fíjense que letra de la ley es la palabra grama, pero significa lo que está escrito, es decir, una carta, una nota, epístola, libro, escritura, una cuenta, y en plural puede referirse a un aprendizaje. Fíjense, dice el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley. Aquí estaría diciendo que con los escritos, que con los rollos, que con las cartas. Se está refiriendo a eso. Ajá. Nada más que la Reina Valera le pone letra de la ley para especificar que se refería a los mandamientos. Ajá. Pero bueno, tú tienes los rollos, tú tienes los escritos, tú tienes las cartas, las profecías de Isaías, Jeremías, los salmos, la ley, el Pentateuco, todo eso lo tienes tú. Entonces, ¿qué pasa? Como tú tienes todo eso y eres un desobediente y el otro no tiene nada de eso y obedeció, te condena. Te condena a ti que quieres tenerlo todo. Ahora, cristianamente, ¿cómo podríamos entenderlo nosotras? Si tú tienes el Espíritu Santo, si tú tienes la palabra de Dios, el Señor te ha abierto los ojos para que puedas entender y aún así vives en la carne y tu vecina que no tiene nada de eso, vive mucho más moralmente que tú, esa vecina te condena a ti. Porque tú teniéndolo todo, vives impuramente. O sea, les voy a decir, por ejemplo, es increíble, estaba escuchando una predicación también de un hermano que decía que le había sorprendido mucho que en un evento que tuvieron, después de que les pasaron la cuenta porque se hospedaron, les pasaron la cuenta, resulta que en la cuenta venía que muchas de las habitaciones habían visto programas para adultos. En muchas de las habitaciones cuando se supone que era un evento cristiano. Y decía, es un problema. Y luego también hoy en día, casos donde dice, llega el esposo, se supone esposo y esposa cristianos, se supone. Y resulta que alguno de los dos que vive en una forma mucho más moral que el otro, pues va y pide consejería. Porque dice, ¿qué crees que mi esposo me está pidiendo inmoralidades dentro del sexo matrimonial? Y eso está pasando en comunidades cristianas. Y resulta que ves, por ejemplo, el matrimonio de doña Chonita que está enfrente, ¿no? Que no sé cuántos años tenga de casado y aparte no ha pasado esas cosas en su matrimonio, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, cuando no son ni cristianos. Y tú tienes la ayuda del Espíritu Santo y tienes la ayuda y el poder de Dios, de Cristo viviendo en ti, se supone. Aquí por eso está diciendo Pablo, es sarcasmo. Tú tienes la ley, tú tienes la circuncisión, se supone, pero no pudiste cumplir con la ley. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita la gente que no tiene la ayuda del Espíritu, no tiene la palabra de Dios, no tiene a Dios en su vida, actuando desde lo interior hasta lo exterior y se comporte mejor que tú? Y que vemos casos horrorosos. Hijos deshonrando a sus padres. Bueno, hablando de hijos deshonrando a los padres, o sea, hijos adultos abandonando a sus padres ancianos y que no los van a ver, pero sí se la viven en la iglesia. Y que también, ¿cómo es posible que haya gente no cristiana que cuide a sus viejitos y tú no cuidas a tus viejitos? Eso, o por ejemplo, padres abandonando a sus hijos cristianos, ¿no? Esposos o esposas engañando a sus esposos cristianos. Y dices, ¿cómo es posible que incluso, como decía Pablo, cosas que a veces ni los gentiles ni siquiera hablan de eso? Hasta los gentiles lo condenan y tú vives según eso. Entonces es ahí donde aplica la condenación. O sea, y eso que tenemos la escritura. Y tenemos muchas cosas que nos aventajan si es que fuera real, ¿no? Como dice Pablo aquí, si realmente quieres tener una ventaja sobre ellos, obedece la ley. Y lo mismo es para nosotros. Si realmente queremos tener una ventaja, y no es porque la querramos tener, ¿no? Pero sí para que fuera verdad que tenemos una mejor situación
que uno del mundo, pues debemos vivir cristianamente y en verdad, con toda sinceridad, pero si en lo oculto hacemos hasta peores cosas de las que ellos hacen, entonces no nos aventaja nada, estamos siendo condenados incluso por el buen proceder de mi vecino o mi vecina, que se comportan mucho mejor que yo, que hablan mucho mejor que yo. O sea, hay gente supuestamente cristiana que tiene una forma de hablar tan vulgar y que dices, y a lo mejor aquel estudiado, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tianguis tengo muchas compañeritas ya grandes, ¿no? Y tienen una forma de hablar muy correcta. No digo que no se equivoquen, a veces tienen mucha muletilla y todo eso, no. Me refiero a que no son groseras, no insultan a nadie. Y dices, y se expresan mejor. ¿Y qué pasa con los cristianos? Que les da igual decir groserías o no. O sea, te condenan ellos hasta en su forma de actuar ellos. Que Dios se agrada más de la forma de hablar de ellos que de la tuya. Entonces, te condena a ti. Bueno, la Nueva Traducción Viviente dice, de hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes judíos que no están circuncidados y tienen la ley de Dios pero no la obedecen. Palabra de Dios para todos. Ustedes los judíos tienen la ley escrita y la circuncisión, pero no obedecen la ley. Así que cuando los que en el cuerpo no están circuncidados obedecen la ley, están demostrando que ustedes son culpables. Y traducción lenguaje actual. Así que los que obedecen la ley los juzgarán a ustedes, aun cuando ellos nunca hayan sido circuncidados, porque ustedes, aunque se circuncidaron y tuvieron la ley, nunca lo obedecieron. O sea, nos juzga su manera de vivir de los no cristianos si es mejor que la manera de vivir mía. Entonces, ¿es importante cómo vives? Claro, claro que sí. Tu testimonio yo creo que ha sido uno de los temas que hemos estado hablando. Sí importa tu testimonio. Y versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente. Veamos la palabra exteriormente. Exteriormente del griego faneros. También ya vimos esta palabra. ¿Se acuerdan cuando decía que Dios hace visible o se deja ver? Vimos, brilla, es decir, aparentemente, hacer patente, a la luz, manifestar, manifiesto, hacer notorio. Cuando vimos que lo que de Dios es manifiesto, así, es la misma palabra. Si quieren nada más copien la raíz porque es lo mismo. Entonces, ¿qué dijimos? El judío, perdón, pues no es judío el que lo es exterior. Ok, ya me ubiqué. No es judío el que tiene la apariencia de judío o el que se manifiesta judío, digamos cristiano. No es cristiano el que tiene la facha de cristiano, o porque diga muchas veces la palabra Dios, o Dios te bendiga, o pase a ti, o bendiciones para todos. No es ese no es un verdadero cristiano. No es cristiano siquiera aquel que dice que va y predica el evangelio en todas partes, sino aquel que realmente lo es internamente. Y bueno, carne también ya la vimos, pero la puse. La circuncisión no es la que se hace en la carne, y carne se refiere a algo carnal, al cuerpo humano, naturaleza. Si quieres, nada más copien la raíz, porque ya la vimos también, es del griego sars, lo opuesto al alma por implicación de debilidades físicas, como símbolo de lo que es externo, lo opuesto al alma por implicación de debilidades físicas o morales o pasiones. Bueno, se refiere física, aquí está diciendo la carne, físicamente el cuerpo, la circuncisión en el cuerpo, pero a veces cuando vemos esa palabra carne, se refiere también a debilidades humanas, como andar en la carne. Y el vivir conforme a la carne es muerte, o sea, tiene dos sentidos, el sentido físico y el sentido espiritual. Y luego la Nueva Biblia Vida dice, nadie es judío por serlo externamente y estar circuncidado, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Esto dice Nueva Traducción Viviente. O sea, aunque hagas todos los ritos, no por eso ya eres judío. Al decir judío está diciendo no por eso eres el pueblo de Dios. La Biblia, la palabra hispanoamericana, porque no es judío por el aspecto externo. Ya vemos cómo mucha gente se guía por apariencias. Y ni la verdadera circuncisión es la marca visible corporal. O sea, algo físico, ¿no? Y bueno, por último, en el versículo 29, ya con este versículo acabaríamos. Sino que es judío el que lo es
en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces ahora veamos la palabra interior. Interior ya la vimos, del griego kruptos. ¿Se acuerdan que le dije de la cripta? Del kruptos, bueno, escondido, privado, oculto, secreto. Nada más pongan la raíz porque la vimos. Dice, lo que realmente te hace judío y lo que realmente importa es lo que hay en tu corazón. En tu corazón, eso es lo importante. Y corazón, pues ya sabemos, viene del griego cardia, de donde viene cardíaco. Corazón es decir, figuradamente, los pensamientos o los sentimientos. Entonces, les repetía, cuando tú tienes, realmente quieres que valga todo lo que hagas delante de Dios, tiene que ser luego de que en tu corazón haya habido un cambio, luego de, no antes de. Dice que tus mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero ¿por qué a veces tus mejores obras son trapos de inmundicia o por qué a veces se pueden volver aroma grato? Porque también las obras, las buenas obras que haces o tus oraciones incluso, son como aroma grato delante de Dios. ¿Qué hace la diferencia entre que una buena obra apeste o huela rico? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Tu bueno mal corazón? No. Hay una forma en la que tú pudieras presentarte grato con el mismo hecho, digamos, hice lo mismo, supongamos que obedecí a mis padres, ¿no? Supongamos. Hago exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, Caín y Abel, ¿cuál fue la diferencia? Los dos presentaron una ofrenda. Muchos dicen que Caín ofreció de lo peor, pero la Biblia no dice eso. Sí, pero hay otro requisito bien importante. Sí, el requisito importante es el antes y el después de Cristo. Ese sería como el requisito principal para que antes de esto, aunque tuvieras las mejores intenciones, todas tus intenciones apestan delante de Dios. Lo único que te hace acepto a Dios es Cristo. Si Cristo es el mediador entre Dios y tú, entonces eso es lo que haría grato, lo que tú hicieras. Ya después viene esa parte. Después vendría esa parte, bueno, ¿con qué intención lo estás haciendo? Y es cuando dice Pablo, bueno, cada quien edifique sobre el fundamento que es Cristo. Pero si tú no tienes el fundamento, no importa lo que edifiques, se va a destruir. Así le pongas los mejores ladrillos, le pongas las mejores columnas, hablando de un edificio, le metas el mejor material, no le metas corriente, ¿no? Unas columnas muy gruesas, pero ¿qué harían esas columnas sin cimientos? El cimiento es Cristo. Y a partir de ese cimiento tú puedes construir encima lo que quieras. Incluso ha habido construcciones que no son tan fuertes en cuanto a sus paredes y sus columnas, pero tienen cimientos fuertes y resisten. Pero ¿qué pasa con aquellas que no tienen cimientos y aunque sean muy hermosas, no resisten? Entonces, ciertamente cuando estemos en la hora de que el Señor nos juzgue, dice que Él va a pasar por el fuego todo, absolutamente todo lo que hayas hecho. Pero no cabe duda que tú eres salvo. ¿Por qué? Porque tienes ese antes y ese después de Cristo. Va a haber cosas que a Dios le sean muy gratas, de las que tú hagas, y va a haber cosas de ahí que no le agraden. Y cuando entren al fuego, pues les digo que va a entrar así y va a salir así, ¿no? ¿Por qué? Por todo lo que se quemó. Pero ciertamente dice, sí hay ganancia. Sí hay ganancia, aunque sea pequeñita, pero ahí está lo que tú obtuviste para Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cristo, aquí. ¿Por qué les hablo de sentimientos, corazones? Porque si tú no tienes un nuevo corazón para Dios, no importa lo que hagas, la marca que te pongas en el cuerpo. Hay gente que hoy en día se hace marcas incluso entre los cristianos, no importa. Si tu corazón no es un nuevo corazón para Dios, no importa que tú hagas lo que hagas, no importa que guardes, es más, guarda los mandamientos si quieres, pero no importa si tú no tienes un nuevo corazón, porque aquí Pablo no está apoyando que, por ejemplo, lo que les decía hace rato, que el vecino te condena porque tú vives peor que el vecino, pero si él no tiene a Cristo, eso no lo hace salvo. Te condena porque ¿cómo puede ser posible que tú teniendo a Cristo vivas peor que él? Bueno, tendrías un juicio contra ti, ¿no? Pero
eso no hace que el vecino ya sea salvo por automático porque él vive mejor que yo. Claro que no. Aquí está hablando de cómo Pablo enfrenta la realidad. O sea, tú te crees mucho, pero en realidad tienes una gran desventaja. Pero entonces ya después no dejan inconcluso ese tema, sino que dice, pero lo importante es lo que está pasando en el corazón. Porque el vecino puede vivir mejor que tú, pero puede ser un incircunciso también en su corazón, ¿no? Entonces, también es importante que entendamos que para que tú realmente seas grato delante de Dios, tienes que tener un nuevo nacimiento, un corazón nuevo, para que entonces a partir de ese nuevo corazón, entonces ya tengas la posibilidad de agradar a Dios. Antes de eso no se puede. No se puede, como ustedes mismas lo dijeron, es que va con la intención de tu corazón. Dime cómo nuestro corazón, perverso, engañoso, te puede engañar diciéndote que tú tienes unos buenos sentimientos. Como a veces contamos una historia, ¿no? De que yo le dijera a Kenny, no, pues yo le regalé eso a Gris y se enojó, pero yo lo hice con unas buenas intenciones. Bueno, eso es lo que digo yo, ¿verdad? Pero mi corazón me puede engañar a mí misma, haciéndome creer que yo lo hice con buenas intenciones. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Un nuevo corazón, un corazón en Cristo, para que entonces sí yo conozca lo que son las buenas intenciones, porque antes ni las conocía. Por ejemplo, como Saúl, ¿no? O sea, Saúl en su carne quiere tener contento al pueblo porque eso es lo que lo lleva a ofrecer un sacrificio. En realidad, por ejemplo, vemos a David ofreciendo sacrificios. Dice, y erigió un altar y ofreció sacrificios. ¿Era malo que sacrificaran? No era malo. Aquí la cuestión es que él se doblegó ante la presión del pueblo. Es que el pueblo se desanimaba, se desintegraba. Y yo como no quería, porque cuando Saúl viene este demonio de parte de Dios, ¿verdad? Que le está atormentando, vemos que está lleno de celos y de envidia contra David. ¿Por qué? Porque le importaba mucho la fama, el reconocimiento. Y entonces cuando él ve que se le empiezan a dispersar, eso fue antes, ¿no? Él empieza a ver que se le dispersan, él dice, no, se me van. Ahí está la intención. Él levanta un altar él ofrece sacrificios para Dios, no en gratitud a Dios por la batalla, ni porque, Señor, qué fiel fuiste, o gracias, ayúdame, o gracias por ayudarme. No fue por eso, fue el pueblo se me va y sacrifico. Es como la esposa haciendo lo que sea para que el esposo no se vaya, ¿no? Y no es una mujer queriendo rescatar su matrimonio para honrar a Dios. Es diferente. Eso, yo hago lo que sea, pero tú no te me vas. ¿Cuál es tu intención? Exhibirte, ganar a los demás, que no me deje mi hijo, que no me deje mi esposo, que no deje de ser reconocida, que no quede yo en vergüenza. O sea, todas esas cosas es de un corazón no transformado, o a lo mejor sí transformado, pero que está dejándose llevar por la carne, ¿no? No circuncidado, eso sí sería la respuesta, ¿no? No circuncidado. Y dice aquí que la verdadera circuncisión es del corazón en espíritu. Fíjense que la palabra espíritu viene del griego neuma. A mí me llamó la atención porque pone el corazón y el pulmón, porque neuma es pulmón, ¿no? Entonces, ¿cómo pone dos órganos vitales en algo tan esencial? Dijéramos que son los dos órganos vitales de tu espíritu que tienen que estar bien. Porque si tú, supongamos que me dan un flechazo en el corazón, me muero, ¿no? También si me lo dan la mente tiene mucho que ver con el corazón. Si me lo dan en el cerebro, me muero. Y si me lo dan en el pulmón, también, se puede hacer algo, también te lo dan en el corazón, pero es mortal. O sea, una herida en el pulmón, una herida en el corazón, una herida en tu mente, en tu cerebro, es mortal. Entonces también, yo lo veía así, el espíritu también tiene órganos vitales que no pueden ser heridos. Tú tienes que cubrirlos, tú tienes que protegerlos. Bueno, neuma significa corriente de aire, es decir, respiración, soplo, brisa, figuradamente el alma racional de un ser humano. También puede significar un ángel, un demonio, es un principio vital, viento, y también puede referirse al Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Por eso hay que ver en el contexto a qué estamos hablando. Ajá. Porque se puede referir tanto a un demonio como se puede estar refiriendo al Espíritu de Dios. Entonces, hay que ver en el contexto de lo que estamos hablando. Uh-huh. El simple hecho es que neuma significa el espíritu, así digamos, el viento, el aire, así como que, sentí un espíritu pasando, así, algo así.
Ajá. Recuerden que espíritu es el soplo de vida que Dios te da. Uh-huh. Por ejemplo, cuando están orando por ti, te tiran. Pues es que es muy emotivo, muy basado en las emociones. Es que no importa si te tiras o te revoloteas, si en realidad no hay ningún cambio en tu vida. La presencia del Espíritu Santo siempre hacía algo, siempre. De hecho, si vemos el mismo Sansón, cuando decía que se encontraba con los enemigos y decía, y el Espíritu de Dios vino sobre él y logró hacer esto, aun cuando eran cosas físicas, ¿no? En la última vez, cuando él se arrepiente y le pide perdón a Dios, y le dice, dame por última vez fuerza, y dice, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Y qué pasaba? O sea, no, para empezar, no lo poseía como un demonio posee a otra persona, ¿no? Sino que le daba poder de hacer algo. También, por ejemplo, cuando Saúl dice que va caminando, ¿no? Después de que lo ungen, y dice que el Espíritu viene sobre él y se pone a profetizar. Entonces, el Espíritu te da poder de hacer algo. Lo que no podías hacer, ahora lo puedes hacer. Y, por ejemplo, cristianamente, ¿qué es? Vivir conforme a la ley, conforme algo. Si te daba miedo hacer algo, ahora ya no te da miedo. Si no tenías poder para controlar tu carácter, ahora tienes poder para controlarlo. Pero más que de los dones, habla de la capacidad que Dios te da del Espíritu. Por ejemplo, si no sabías enseñar y de repente ya sabes enseñar, como con Pedro, dice que vino el Espíritu sobre él y se puso a hablar en el idioma donde la gente le entendiera. No fue en lenguas, fue en idiomas cuando habla. Y eso era algo que él no sabía porque no era una persona estudiada. Entonces era algo sobrenatural, sí, era sobrenatural, pero era para empezar con un propósito. Y para seguirle no como algo incontrolado, sino, bueno, ahora no podías hacer esto y ahora ya lo puedes hacer. Entonces hay algo que nosotros no podemos hacer, que es vivir santamente. No lo podemos hacer. Y una de las marcas de que una persona tiene el Espíritu Santo es la capacidad de vivir en santidad, porque el Espíritu es santo y acompaña a lo que es santo. Alguien hablaba del yugo desigual, ¿no? O sea, el Espíritu no se va a unir a alguien en desigualdad. ¿Qué tiene que hacer? Porque como obvio todas somos desiguales. Si decir Dios, yo voy a tomar a Wendy, pues soy obviamente, no le convengo, ¿no? O sea, obviamente soy poca cosa para el Señor, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Él? Darme de su Espíritu para capacitarme para esa unión. Entonces, ¿cómo se nota que alguien tiene el Espíritu? No, por el poder de hacer las cosas, pero sobre todo por el poder de vivir santamente, para poder ser uno con Dios, porque sin santidad no puedes. Entonces, dentro de todo, no te va a dar la misma capacidad a ti que me da a mí. O sea, a mí el Espíritu me ayuda a hacer otras cosas que a ti a lo mejor te ayuda en otras cosas, pero sí tenemos algo en común. A las dos nos convence de pecado y a las dos nos lleva al camino a santidad, ¿no? A lo mejor yo soy una persona aislada y no sé andar en unidad con la gente. Pues el Espíritu me da poder para ser uno con mis hermanos en Cristo, claro está, ¿no? No con todos. No, o sea, porque ¿qué propósito tiene que se caiga o qué propósito tiene? Para empezar, yo no soy el Espíritu Santo, yo no te puedo soplar, para empezar. Mi soplo no es el soplo de Dios, ¿no? Sí, mi soplo puede ayudar para otras cosas, pero no para darte vida espiritual a ti. Entonces yo necesito el soplo de Dios, ¿no? Y bueno, para empezar, y para seguirle, ¿qué objetivo tiene que te caigas? No, es mucho más emoción. Que a lo mejor tú a solas estés tan conmovido o conmovida por lo que Dios está haciendo, y no es que te caigas ahí inconscientemente, sino que te postres delante de Dios y en tu cuarto o en tu habitación donde tú estés a solas, hagas como quieras conforme a Dios, obvio bíblicamente hablando, ¿no? Te humilles de tal forma que, no sé, bailes, brinques, a lo mejor estás tan, ay Dios, y te eches unos brincos ahí bien revoloteados. Ajá. Es tu forma en la que tú alabas a Dios, ¿no? Como cuando le dijo David, ¿no? Me humillé delante de Jehová, no delante de los hombres, y aún me humillaré más, me haré más vil todavía delante de Dios. Bueno, sí, porque a lo mejor si alguien entra, ¿no? Supongamos que yo estoy orando y estoy ahí en el suelo chiqui, y a lo mejor hasta es muy fuerte lo que estoy viviendo, que estoy así, ¿no? Delante de Dios, ¿no?
y alguien abre y dice, ay, está re loca, quién sabe qué está pasándole, ya se le metió el diablo. No, o sea, yo aún me haré más vil delante de Dios por humillarme delante de su presencia, ¿no? Entonces, no tendría ningún objetivo, ningún sentido que pasara algo así, ¿no? No digo que es totalmente del diablo, sino que digo que es meramente emotivo, emocional. Ajá. Bueno, termino. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así, bueno, alabanza significa elogio, concreto, cosa o recomendable. Y como no le entendí mucho, excepto lo de elogio, en el diccionario Teller dice aprobación. Entonces, ¿quién es el que te aprueba realmente si tu corazón está circuncidado? Dios, porque nadie más. Yo no puedo ver si ustedes tienen el corazón circuncidado, ni ustedes pueden ver si el mío está circuncidado. El único que lo ve es Dios. Entonces Él es el que dice, bien, hija, bien, hijo. Entonces, no, y quiero aclarar algo también bien importante. Esto de la circuncisión no viene a partir del Nuevo Testamento, la circuncisión espiritual, sino que de hecho desde que el Señor dio la ley, el Señor siempre habló de una circuncisión espiritual. No, la Biblia Vida dice, no es judío, no, judío es aquel que lo es en su interior y en su interior ha sido circuncidado de acuerdo con el Espíritu y no con un mandamiento escrito. Quien así lo ha experimentado recibe la alabanza de Dios, no de la gente. Pero fíjense, así lo has experimentado, es que es algo que pasa en tu interior, es una conversión que se da y hasta tú sientes, caray, ya me cortaron, ya estoy aquí convaleciente de mi corazón, pero me estoy recuperando, ¿no? No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón, dice la Nueva Traducción Viviente, el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Esto que hace una aclaración. Si se fijan, la Reina Valera dijo espíritu con E chiquita, como hablando no del Espíritu Santo, pero todas las demás versiones lo hablaron como el Espíritu Santo. Ciertamente, yo creo que más bien se refería al Espíritu Santo haciendo el cambio y el corte en el corazón. Es que sin el poder del Espíritu Santo, no importa qué tan espiritual o qué tanta meditación hagas, si no es por el poder del Espíritu Santo. Entonces creo que más bien es con E mayúscula. Ajá. Dice, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Es lo que decía de Saúl. Saúl, que buscaba la aprobación del pueblo. Pero una persona que busca la aprobación de Dios como David, a David le dio igual que le dijeran ridículo, porque él estaba buscando la aprobación de Dios y no la de la gente. Y Biblia, la palabra hispanoamericana dice, lo que distingue al auténtico judío es su interior, y la auténtica circuncisión es la del corazón, obra del Espíritu, otra vez habla del Espíritu Santo, y no de reglas escritas, y no serán los seres humanos, sino Dios quien la alabe. Entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? El que es desde adentro, cristiano. El que teme a Dios desde su interior. El que ama a Dios, el que se preocupa por ofender a Dios desde su interior. No el que se preocupa, no ofender a Dios. Y no el que se preocupa de, voy a hacer esto, o por ejemplo, si me gusta fumar, voy a fumar acá donde no me vean, para que no me vean que estoy pecando. No. El que me ve es Dios y Él es el que sabe que estoy pecando. Entonces, el verdadero cristiano, el auténtico cristiano es el que lo es por dentro. Las apariencias, por más ritos que hagas, tú no te puedes vestir de cristiano. Tienes que ser cristiano y no disfrazarte de cristiano, ¿no? Y bueno, les decía, ahora sí retomo, cómo desde la ley el Señor habló de una circuncisión espiritual. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón. ¿Ya ven cómo no lo podemos hacer nosotros? Es Dios. Y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Ahora, la descendencia de Abraham somos nosotros también. Y Dios es el que circuncida nuestros corazones. Cuando Dios le prometió esa circuncisión, no se estaba refiriendo solo a Israel. Se estaba refiriendo a que serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Pero a ver, léelo en otra, que sea traducción lenguaje actual, no, La viviente. Sí,
4:4. Ajá. Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como un fuego insaciable debido a todos sus pecados. Bueno, sí lo dice muy diferente. Pero aquí dice, a ver. Aquí, a Reina Valeria contemporánea. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, circuncídense en honor del Señor. Quiten de su corazón lo que en él hay de pagano. De lo contrario, y por causa de sus malvadas acciones, mi ira se encenderá como fuego y arderá y nadie podrá apagarlo. Ajá. Entonces les decía, aún en el Antiguo Testamento no fue a partir del tiempo de la gracia, sino desde el principio. El Señor quería corazones convertidos. Entonces la circuncisión nunca fue como tal el objetivo final de Dios, el que lograra que Israel todos los varones se cortaran el prepucio y ya, y Dios se dio por satisfecho. No, eso siempre fue como el inicio, la señal, el pacto. Bueno, así como lo hacen físicamente, ahora quiero que lo hagan espiritualmente. Les decía, tú voluntariamente, ahí en Jeremías habla de que tú lo hagas, tú hazlo, circuncídense a Jehová. O sea, pero en Deuteronomio es Jehová quien hace el procedimiento. Tú vas, pero el que hace el procedimiento es Dios. Entonces, bueno, ya luego leemos Gálatas y Efesios, con esa empezamos la otra semana, pero prácticamente lo que les estoy diciendo es que esto de la circuncisión no es algo que se le ocurrió a Dios después, o que podamos decir, bueno, es que eso ya pasó, eso es hablando del tiempo de la gracia. No, siempre fue el plan del Señor que los que vinieran a Él fuera con un corazón transformado, con la intención que desde su ser, desde lo íntimo, ellos realmente amaban a Dios. Eso es lo que Dios quería. Por eso es que desde Caín y Abel, vuelvo a repetir, rechaza la ofrenda de Caín, porque el problema estaba en el corazón de Caín, no en la ofrenda. El problema no era la ofrenda, porque a veces buscamos el pensar, ay, bueno, es que le faltaba, es que no era de lo mejor. No, el problema no era la ofrenda. De hecho, él trae de las primicias de su fruto. El problema estaba en el corazón de Caín, y obvio, como tal, presentó una mala ofrenda, hablando también de que no sacrificó, ¿no? Pero al final de cuentas, aun si él hubiera tenido un corazón recto delante de Dios, el Señor simplemente le enseña cómo hacerlo bien y no lo rechaza. Pero como el problema estaba dentro de su ser, entonces el Señor dice, lo rechaza. Y con otras intenciones, aunque la Biblia no lo aclara como tal, él tenía otras intenciones que no eran alabar y adorar a Dios, porque aún Dios se hubiera agradado de su alabanza, aunque se hubiera equivocado, Dios lo hubiera corregido. Y que lo quiso corregir y no se dejó. Y no se dejó, como nos dijo también esta Gris en la mañana, o sea, los escarnecedores no se dejan corregir. ¿Y qué hizo? Sino escarnecer a su hermano, ¿no? Entonces, pues aprendamos, bueno, de lo que tenemos. Vamos a orar y para ya las dejo ir porque ya es bien tarde. Perdón. Señor, te damos muchas gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, y porque nos has hablado a nuestro corazón, Señor. Queremos rogarte, Señor, para que podamos tener ese corazón circuncidado delante de ti. Señor, tú conoces bien nuestra condición, nuestro interior, lo que hay, Señor. No nuestras obras, nuestra apariencia, esa cualquiera la ve, pero tú, Padre, ves más allá de las apariencias, Padre. Te pido, Señor, que nuestros corazones sean transformados, Señor, que nuestras mentes también sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, solamente tú puedes cortar todo ese exceso de carne que nos hace daño, Señor, y puedes darnos un corazón nuevo, Señor. Gracias porque sé que tú nos has dado, Señor, esa oportunidad de venir a ti y de ser transformada, Señor, de entender tu palabra, y reconocemos que si no fuera por ti, ni siquiera lo que estamos leyendo entenderíamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, y te pedimos que sigas, Señor, haciendo tu obra dentro de nosotras y transformando nuestro corazón, y que podamos también ser instrumentos, Señor, para aquellos que aún no te conocen, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.